No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Primero fue Lady Gaga en el mundo de la música y ahora en el de la política es el señor Erdogan, lo más famoso, todo el mundo habla de él y hace una gira de infierno prácticamente por los países de la primavera árabe. Se lo vamos a contar. También les vamos a hablar de la distracción de la Declaración de Independencia Internacional en la ONU, así lo ha llamado Barack Obama. Seguiremos con una svástica en un monumento judío en Polonia y terminamos recordando a la comunidad de Pushkin que fue asesinada hace 70 años. Todo esto en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Raquel nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos por las tardes del momento, que es el señor Erdogan, que ahora mismo quiere convertirse en el adalid de la primavera árabe. Está haciendo una gira por varios países pues para demostrar que lo mucho que tiene que aportar. Es interesante porque destacaba el corresponsal del País, Enrique González, que no es árabe. Él está haciendo, quiere ser el adalid de la primavera árabe, pero Erdogan precisamente él no es árabe. Está promocionando el modelo del islamismo moderado y democrático. Eso es lo que plantea Erdogan y lo que quiere, cito palabras del propio corresponsal Enrique González, es exhibir músculo ante Israel. Él, si recuerdan, había dicho que iba a llegar, que quería ir a Gaza, así una cuestión bien simbólica, pero parece ser que a los egipcios lo de que vaya a Gaza no les ha sentado especialmente bien y le han dicho que, que casi mejor que no. Hussein Tantawi, que es el mariscal, que es presidente de facto en este momento, ha dicho que prefiere que no vaya a Gaza, no ha ido a Gaza, por lo tanto, el presidente turco, ya que Tantawi no tiene unas especiales buenas relaciones con Hamás. Entonces, ya que no puede ir a Gaza, Erdogan dijo que lo que quería era hablar en la Plaza Tahrir, ya saben que es la gran plaza donde surgió la revolución. Bueno, pues tampoco le pareció una muy buena idea a Tantawi y al gobierno, porque dijeron que en este momento el ambiente político está bastante extraño, los ánimos están muy caldeados y después de lo que fue la toma de la embajada de Israel la otra vez, pues prefieren que no lo haga. Con lo cual su gira por Egipto ha sido más discreta de lo que se preveía, pero sí que está intentando, por otra parte, acercarse a Irán y a Irak en lo que es su lucha contra el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, y está intentando llegar a acuerdos diplomáticos con ambos países. Ya sé que como saben, Irán tampoco es uno de los mejores amigos que tenga Israel en la zona. En este momento Erdogan acusa a Israel de todos los males, especialmente de la toma de la flotilla. Sin embargo, en otras ocasiones Turquía se muestra es muy comprensible con la ONU, porque hay que recordar que la ONU sí ha decretado que el embargo a Gaza, el bloqueo a Gaza es completamente legal, que Israel está amenazada por los grupos terroristas que ahí están, luego tiene derecho a ejercer un bloqueo para evitar que les lleguen armamentos, y que la toma del Mavi Mármara fue efectivamente muy agresiva, demasiado agresiva y inaceptablemente agresiva, dice la ONU, sin embargo legal. Que esto es una de las cuestiones que más ha exacerbado a Erdogan y que lo hizo convertirse en este líder. Una cosa en la que están de acuerdo todos los analistas es que Turquía quiere jugar un rol principal en el nuevo diseño geoestratégico que se está planteando y de alguna manera pues tiene que liderar algo, y liderar la lucha contra Israel es algo gratuito y además que reporta muchísimos seguidores. Y vamos a dejar a Erdogan y nos vamos a hablar de Barack Obama, presidente de los Estados Unidos. Bueno, pues ha recordado que no tienen la más mínima intención de reconocer la independencia palestina y ha dicho que
esa votación en la Asamblea General es una distracción en el camino para lograr la paz. Dijo también que no hay que tomar represalias económicas contra la autoridad palestina. Dice que Israel se haría daño si lo hiciera. Y además fue muy claro, el reconocimiento del Estado palestino es una distracción, no resuelve el problema, es un tema que solo va a ser resuelto por los israelíes y los palestinos si se ponen de acuerdo en algo. Son las palabras de Obama. Dice que lo que va a pasar en Nueva York puede llamar mucho la atención de la prensa, pero no va a cambiar en el fondo lo que está pasando en el terreno. En ese sentido fue además muy claro que Estados Unidos, con mucha claridad, dijo, se opondrá a una votación en el Consejo de Seguridad para reconocer al Estado palestino. Y como tienen derecho de veto, poder de veto, pues probablemente los palestinos ni lo lleven al Consejo de Seguridad, se quedarán con el éxito mediático de la Asamblea General, que precisamente es lo que no va a cambiar la realidad en el terreno, y eso es lo que tienen mucho miedo las personas que miran atentamente la zona. ¿Qué pasa cuando al día siguiente de haber declarado un Estado los palestinos salgan a comprar y sigan comprando con shekels, sigan teniendo los mismos controles de seguridad que pasar, sigan teniendo la misma situación? Bueno, dejamos esta zona y nos vamos a hablar ahora de otros temas. Vamos a hablarles de una svástica en un monumento judío en Varsovia. Varios desconocidos profanaron durante la noche un monumento en el este de Polonia. Quitaron una estrella de David y colocaron en su lugar una svástica. Y esto ya está ocurriendo muy a menudo últimamente en Polonia. Si lo saben, incluso el presidente polaco hizo unas declaraciones con referencia a lo que fue la vandalización del homenaje a los judíos asesinados en Yad Vane, pero que en ese caso habían sido asesinados por los propios polacos. En cualquier caso, recordemos que el símbolo nazi ya ha sido retirado, pero recordemos que hasta la Segunda Guerra Mundial Polonia albergaba la mayor colonia europea, 2,5 millones, dice la agencia Reuters. Yo personalmente creía que eran 3 millones de judíos, pero bueno, son 500.000 personas de diferencia, no es un mínimo, pero a estas alturas evidentemente ya son detalles históricos. Lamentablemente aquí no tengo los datos exactos. Y vamos a hablarles de algo también relacionado y que tiene que ver con la comunidad de Pushkin. Hace 70 años, en septiembre del 41, los judíos de Pushkin fueron detenidos por los nazis y los asesinaron en el bosque. Bueno, les ahorro los detalles. La cuestión es que se quiso conmemorar la brutal matanza. Esto fue en San Petersburgo y unas 100 personas se reunieron exactamente en el sitio donde los nazis asesinaron a estas personas. A la ceremonia acudieron dignatarios del ministro de Absorción de Inmigrantes, el Comité Judío Americano, empresarios y filántropos. Bueno, hubo muchísima gente. Estuvo el canadiense Matthew Bronfman y explicaban que es imposible dar un número exacto en la zona de cuántos judíos fueron asesinados, pero que es todo un símbolo y por ello querían estar ahí conmemorando. Y dejamos aquí nuestra primera parte del informativo y vamos a hablar ahora de cosas más amables y agradables con Raquel, que nos trae cultura. Raquel, ¿cómo estás? Hola, Masa, encantada de estar aquí. Y yo encantada de que nos traigas temas más simpáticos que los que yo traigo, porque estoy de Erdogan y de nazis muy harta. No vamos a hablar de imperios otomanos reencontrados, sino que nos vamos a ir a Navarra, a Estella Lizarra, donde se celebra la 19ª Semana de Estudios Sefardíes que organizan los Amigos del Camino de Santiago. Han programado 3 interesantes conferencias. Hoy, 14 de septiembre, Jorge May Chacón hablará sobre judíos conversos y chuetas en la historia de Mallorca. El jueves, Manuel Forcano disertará sobre las cruzadas vistas por los judíos, que me parece una perspectiva muy interesante, sí, y desconocida. Pero adivino que no muy simpática. Sí. Tendremos que escuchar esta conferencia de Forcano y también la de Silvia Planas, que expondrá sus investigaciones sobre Entre dos aguas, familias conversas de la Girona medieval. Todas las conferencias tendrán lugar en la Casa de Cultura Fray Diego a las 8 de la tarde. Perfecto. Allí estaremos los que podamos. Yo no, por desgracia. ¿Qué más? En México, que no sé si vas a poder ir en los próximos días, se presenta un libro muy interesante que enlaza
lo judío, porque el autor es Jerón Rothenberg, con uno de nuestros principales pintores, Francisco de Goya y Lucientes. Jerón Rothenberg ha escrito un libro de poemas editado por Calamus en el que pone texto a los caprichos de Goya. El libro se llama 25 caprichos a partir de Goya. Y él, a partir de las palabras y las frases que aparecen en estos caprichos, en estos grabados de Goya, donde denunciaba la situación política y social y religiosa de su época, a partir de estos textos ha elaborado una poética que les recomendamos porque, como hemos podido leer, su obra se caracteriza por el experimentalismo y el desarrollo de la etnopoética. Mamma mía, o sea, que parece... bueno, si hay etnopoética. Muy interesante. Les recordamos el título, 25 caprichos a partir de Goya. Perfecto, ¿qué más? Pues que terminamos con una noticia cuando menos inquietante, por no pasarnos con los adjetivos. El actor y director Mel Gibson, que han sido muy caritativos al incluirlo de director, bueno, ha dirigido, no vamos a entrar en la calidad, incluso tiene un Oscar por Braveheart. Ah, sí, no ¿Sí? sé, yo creo que no he mejor visto nada dirección por él. Y mejor película en 1996. Ah, bueno, esperemos que no gane nada, se lo deseamos cordialmente, con su próxima película que va a girar en torno a la figura de Judas Macabeo. Pero ya es seguro que lo hace él, porque yo he leído que no era seguro, que estaban ahí todos protestando y que no se sabía si sí o no iba a ser él. Pues en principio sí, él lo ha confirmado a The Times, Vaya. aunque como tú comentas, la Liga Antidifamación, que tiene sede en Nueva York y controla las expresiones de antisemitismo, ha pedido a la Warner, que sería la productora de la película, que buscar a alguien más adecuado que Mel Gibson para dirigir o tal vez protagonizar, esto sí que es también muy, muy escalofriante, la vida del histórico icono judío Judas Macabeo, cuyas hazañas conmemoramos en Hanukkah. Como recordarán, en 2006 el artista fue arrestado por conducir ebrio y se enfrentó al agente de la autoridad que le detenía con epítetos bastante antisemitas. Aparte, bueno, ya no hablamos de su película, su interpretación de los últimos días de la vida de Jesús de Nazaret y cómo aparecían allí representados los judíos. Bueno, entendemos junto a la Liga Antidifamación que quizá no sea la mejor persona para hacer una película en torno a Judas Macabeo, pero... Se me ocurre que no es de las mejores personas para hacer de Judas Macabeo. En cualquier caso hay que recordar... Se rumorea que podría hacer de su padre, del sacerdote Matatías, porque ya no está en edad de hacer de Judas Macabeo tampoco, pero bueno. En cualquier caso hay que recordar, sí, evidentemente él dijo que todos los problemas del mundo venían de los judíos, estas son sus declaraciones. Lo mismo la estrena en Turquía. Bueno, pues nada. Tendremos que esperar. Entonces sí, pues al estreno turco de la película de Mel Gibson. Pues nada, con esto. También odia a los homosexuales, hay que decirlo todo. Que no vaya a Tel Aviv, entonces. Que no vaya a ningún sitio. Raquel, muchas gracias. Señoras y señores, muchísimas gracias a ustedes. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Un video en YouTube, una información del diario Haaretz, con la opinión de Francia sobre el bloqueo a la represión siria en la ONU y el cuestionamiento de las donaciones francesas con motivo de la Shoah. Todo eso son los temas de los que vamos a hablar en esta primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Raquel nos traerá noticias culturales, pero os empiezo hablando de este video de YouTube difundido por el Ministerio de Exteriores de Israel. La diplomacia israelí ha publicado un video, ha lanzado un video a través de las redes sociales y de YouTube, lo pueden ver ahí, que es un video que intenta contrarrestar la campaña unilateral palestina del reconocimiento de un Estado de manera unilateral, y explican que el objetivo final es la destrucción del Estado judío. El vídeo está protagonizado por el viceministro de Exteriores, Dani Ayalon, y hace un repaso a la historia del conflicto desde principios del siglo XX, enfatizando con un permanente y rotundo no la postura de los árabes y de los palestinos hacia la existencia de Israel. Según dice Ayalon, el liderazgo palestino desea más el final del Estado judío que tener un Estado propio. Lo pueden ver en YouTube, ya les digo, y
bueno, pues lo ha organizado Stand With Us, que ya hicieron un video también hace poco, también con Dani Ayalón, que casi de viceministro de Exteriores se va a convertir en una gran estrella de la cinematografía israelí. Y además de eso les cuento de un artículo de Haaretz que decía, que fue publicado, y agradezco a Dori Lustrón que nos lo haya hecho llegar a través de su red de Por Israel. Diplomáticos de la ONU han dicho que los países están siendo intimidados para que apoyen el pedido palestino. Según escribe Shlomo Shamir en Haaretz, diplomáticos en la ONU han explicado que algunos países van a apoyar a los palestinos no porque crean en la causa, sino porque los países musulmanes y árabes podrían adoptar medidas punitivas contra ellos cuando necesiten apoyo en el Consejo de Seguridad o en las peticiones para ser elegidos en importantes organismos de la ONU. Lo dijo un importante, parece ser, diplomático occidental al diario Haaretz, que dice que Australia, por ejemplo, está siendo intimidada. Australia ya está impulsando su candidatura para un asiento en el Consejo de Seguridad de la ONU el año que viene y espera que sospese sus pasos con cuidado para no enfadar a las naciones musulmanas y árabes al bloqueo de los países no alineados. Canadá, por su parte, fracasó en promover su candidatura por un escaño, básicamente por eso, porque había apoyado a Israel. Así que la cuestión está que se está jugando también en los pasillos de la ONU, no solamente en lo que estamos viendo tan amable desde los medios de comunicación, hay otras cositas que están puestas en juego. Y seguimos hablándoles de Francia, que bueno, básicamente del intento de medidas punitivas contra Siria en la ONU que han sido bloqueadas, y Francia lo consideró un escándalo que esto haya sido así. Según las últimas cifras de la ONU, habrían muerto unas 2.600 personas, y el Ministerio francés de Exteriores dijo que las atrocidades cometidas cada día contra su propio pueblo y por el régimen de Damasco son inaceptables, y se preguntó hasta cuándo la comunidad internacional va a permanecer ciega y muda ante esa sucesión ininterrumpida de crímenes. Según explicaba un portavoz del Departamento de Exteriores de Francia, los sirios demandan que se respete su dignidad y su libertad y son víctimas cada día de una represión mortífera que refleja el rechazo del régimen a emprender una transición democrática. Hay que destacar también, por cierto, que estuvo estos días el papá de Gilad Shalit en Francia, estuvo hablando ahí, y varios imanes musulmanes se han manifestado abiertamente pidiendo la libertad para Gilad Shalit. Esto también es una noticia que habría que subrayar un poquito más. Y seguimos y terminamos esta primera parte hablándoles también de Francia, de la compañía estatal francesa de ferrocarriles, SNCF. Bien, pues transportó al menos a 76.000 judíos a la muerte en la Alemania nazi y ha recibido autorización para financiar un programa estatal sobre el Holocausto. La decisión ha indignado a algunos supervivientes del Holocausto que arremetieron contra el Departamento de Educación por aceptar lo que consideran dinero sucio. La filial de la empresa donó $80.000 al grupo de trabajo de educación sobre el Holocausto para desarrollar un plan de estudios sobre las actividades francesas. Y se han asociado con Shoah Memorial en París y un museo y centro de documentación sobre el Holocausto. La compañía ha dicho que la donación es parte de su compromiso de apoyar la educación sobre el Holocausto. Explicaba Jerry Ray que no se podrá hacer lo suficiente para corregir los males del Holocausto, que todavía se vive en un mundo de intolerancia y que no solo es justo, sino fundamental que todos apoyemos instituciones como el Memorial de la Shoah y el Grupo de Trabajo de la Florida en su obra. Claro, y ustedes dicen, ¿y dónde están los críticos? Bueno, pues los críticos dicen que la SNCF no ha asumido toda la responsabilidad por sus propias acciones durante el Holocausto y que la empresa ve esto de una manera de mejorar su imagen y de, buscar contratos ferroviarios en Estados Unidos. En fin, pero bueno, si el objetivo es, al fin y al cabo, crear una escuela donde se va a enseñar los horrores, a lo mejor en esa escuela donde enseñan los horrores aprenderán la labor que tuvo ahí la SNCF, esta compañía de ferrocarriles. Y dejamos aquí esta primera parte del informativo, pero seguimos con Raquel.
Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Masa, encantada de estar aquí. Y yo de que estés. Y de poder saludar a los oyentes y de traeros las noticias culturales. Adelante, pues, ¿qué queremos saber? Empezamos con una noticia que bien podría haber aparecido en Repaso a los Medios. Sí. Porque fíjate en este titular y en cómo tratan el titular y lo que representa en el ABC. El titular es: sería imposible realizar una de mis obras en un país árabe. Lo ha dicho Spencer Tunick en una entrevista que concede a ABC, y en el periódico pone: también quiere lanzar el mensaje nada neutral de que en Oriente Próximo, solo en Israel, es posible plantear este reto artístico. Como diría Mourinho, ¿por qué? Porque si dice una verdad, dicen que es un mensaje nada neutral. ¿No os parece bien? Bueno, pero el mensaje es claro. Sí, el Desde mensaje luego es ha quedado claro por parte. Y además lo explica muy bien en una de las preguntas de esta entrevista. El autor, que como saben es el famoso artista que hace instalaciones en sitios en sitios donde la naturaleza es especialmente, o la ciudad es especialmente interesante, de personas desnudas. El próximo va a ser el 16 de septiembre en el Mar Muerto. Va a ser una instalación espectacular. Y el autor dice: mi obra se basa en el trabajo con el cuerpo humano de forma abstracta, y creo que incorporar las formas de las personas en un espacio natural es una buena sintonía. Al mismo tiempo pienso que es maravilloso poder hacer algo así en Oriente Próximo y mostrar allí que el cuerpo humano puede tener una moralidad y una dignidad como arte, y el único país de la región en el que una de mis obras se puede llevar a cabo es Israel, porque se trata de una democracia y no una teocracia. Va a ser una manera bonita de expresarse libremente. En un país árabe esto no sería posible. ¿Y por qué dicen que no es neutral decir eso? O sea, es como decir... no sé. Ya, la nieve es blanca. Bueno, es que no es neutral. No es neutral. No se puede. Es que no se puede. No es una cuestión de... En fin, pero es muy buena nota. No me había dado cuenta. En fin, ¿qué más cositas tenemos? Pues nos vamos de exposición. Nos vamos a Jerusalén. No podemos estar en la fotografía de Tunick en el Mar Muerto. No llegamos. Pero tal vez podamos ir en algún momento a esta exposición del Museo de Jerusalén de Mesusot. Son 27 trabajos de artistas que han realizado exprofeso Mesusot en técnicas no tradicionales, tanto en la forma como los estilos, los materiales y colores. Y para regresar plásticamente, era lo que se pretendía, a las raíces del pueblo judío y evocar a través del arte sus tradiciones y costumbres. Algunos de los artistas son Cecilia Zuckerberg, Débora Prun, Débora Levinson, Elvira Besudo, Elisa Romano, Enrique Shor. Bueno, es una exposición muy recomendable, como les decimos, en el Museo de Jerusalén. Bien, perfecto. ¿Y qué más tenemos? Seguimos en el mundo de las artes plásticas. Ahora vamos a hablar de una escultora, Hannah Pelzer, que es además sobreviviente del Holocausto. Tiene 78 años, nació en Alemania. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, escapó con su familia a Rusia. Allí lograron sobrevivir y llegaron a Israel en 1947. Ahora hay un proyecto que reúne la obra de mujeres judías alrededor del mundo, y Hannah Pelzer ha sido una de las artistas seleccionadas para presentar su obra escultórica en una galería de la capital de Alemania. Así que en declaraciones a diferentes medios de comunicación, pues la escultora se muestra muy satisfecha de volver a Alemania como una judía que ha triunfado no solo en el arte, sino en la vida, ¿no? Desde luego. Pues Raquel, muchas gracias. Nos encontramos mañana, si te parece. ¿Vestidas? Vestidas, sí, no en la foto. Que no está. No en esa foto. Señoras, señores, muchísimas gracias. Los esperamos aquí mañana con más información. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. SOS, racismo y Apple se enfadan, se lo contamos. También les vamos a hablar del negacionismo desde la perspectiva de Uruguay y desde la perspectiva de Holanda. Y además
Terminaremos esta primera parte del informativo hablándoles de Ana Frank y lo que representa. Después, Raquel nos traerá noticias de corte cultural, pero como les decía, empezamos hablando de ese desencuentro entre SOS Racismo contra una aplicación que publicaba un fichero de personalidades judías, judío o no judío. Así se llamaba este fichero de una aplicación de pago. Había que pagar 80 céntimos de euro en Apple y desde agosto se ofrecía en francés y en inglés, y es un censo de personas con notoriedad que son judías. SOS Racismo anunció que iba a demandar al editor, a Apple, con la intención de que se retirara la misma del mercado. La aplicación lo que propone es una lista de personalidades judías que se pueden localizar por el nombre, por categorías que establece la propia aplicación, o realizar una búsqueda aleatoria. También se pueden sugerir nombres que faltan en la misma. El creador es Johan Levy. Estaba muy sorprendido porque dijo que de dónde surge toda esta polémica, que él no se lo imaginaba. Lo hizo en unas declaraciones al Nouvel Observateur. Levy dijo que su producto pretende proponer a la comunidad judía una lista de personalidades que han triunfado y que, bueno, que sus fuentes son públicas. Ser judío, dice, no es negativo. Los antisemitas no necesitan este tipo de aplicaciones para fichar a las personalidades judías. El caso es que al final Apple en Francia eliminó esa aplicación, judío o no judío, y parece ser que los grupos como SOS Racismo o CRIF salieron vencedores de esta polémica. Vamos a hablarles de otro. Ya saben que hoy no se lo he dicho, yo se lo digo todos los viernes, que como es viernes no hablamos de Israel, que para hablar de Israel tenemos nuestro programa especial desde Israel con nuestro corresponsal, con Salem Mergui, que nos cuenta cómo están las cosas. Nosotros ya saben que aprovechamos este día para hacer un pequeño repaso a algunas de las situaciones en las comunidades judías alrededor del mundo. En Egipto han publicado recientemente una publicación, valga la redundancia, donde se ve a Netanyahu caracterizado como Hitler. Y esto no es nuevo, realmente de noticia tiene más bien poco. Esta demonización de los judíos en la prensa árabe pues es bastante común. Lo que pasa es que a la vista de lo que estamos viendo, esas tomas de embajada, etcétera, da la sensación de que los líderes árabes deberían de tomarse mucho más en serio, porque lo que están utilizando como armamento político puede terminar siendo algo muchísimo más peligroso. En cualquier caso, les decía que íbamos a acercarnos al negacionismo y, como saben, Irán no se caracteriza precisamente por su delicadeza y por su rigor a la hora de acercarse a este tema. Bien, pues hace poco el embajador de Irán en Uruguay, Oyatollah Soltani, nos lo comentó aquí Jordi en su momento, hizo unas negaciones sobre el Holocausto. Bien, pues se propuso en Uruguay declararlo persona non grata y se hizo un debate en la Cámara Baja y se hizo un debate entre el partido en el poder y la oposición. Las declaraciones de Soltani tal vez asesinaron a unos miles de judíos, pero esa cifra, 2, 4, 6 millones, eso es mentira, dijo Soltani en una conferencia realizada en julio. Bien, pues el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente apoyaron una moción de condena al embajador iraní por la cual se declaraba que las manifestaciones que efectuó son improcedentes y violatorias del derecho internacional público, el derecho humanitario y la concordia entre los pueblos. Además, hicieron un planteo pidiendo que, como les decía, que el embajador fuera nombrado persona non grata, de acuerdo a lo previsto en el Tratado de Viena de Relaciones Diplomáticas. ¿Pero qué pasó? Pues que la moción fue frenada por un frente, el Frente Amplio, y fracasó por 32 votos en contra de entre 81. El oficialismo aprobó un sustitutivo a la condena y respaldó la gestión de convocar al encargado de negocios en la Embajada de Irán para comunicarle el malestar, pero no lo han declarado persona non grata. Y si esto ocurre en Uruguay, les cuento que en Holanda se están planteando que sea un castigo, que sea un delito, que haya castigo por negar el Holocausto. Así lo planteaba el diputado del partido confesional holandés Unión Cristiana, Joël Voorterwind, quien dice que hay que poner fin a la negación de la Shoah como una táctica difamatoria. El legislador defendió el martes de esta semana un anteproyecto de ley que debería impedir agraviar tanto a los judíos y a Israel
como la negación del Holocausto y cualquier otro tipo de instigación al odio. El político considera que ha aumentado considerablemente en los últimos años la violencia verbal y la vejación hacia los judíos en Internet, así que dice que las normas europeas tienen que llevar a Holanda a considerar punible la negación del Holocausto. Vorderveen dijo que la norma esté contemplada en una ley de forma que la justicia pueda tomar medidas, que no sea simplemente una cuestión de sensibilidades. Y de sensibilidades y algo más de sensibilidades seguimos hablando. En Italia, 2 adolescentes que habían en su día rociado una svástica y habían escrito Adolf sobre un muro en el cementerio judío de Venecia, que fueron detenidos y, les han obligado a leer el diario de Ana Frank. El padre de uno de los jóvenes, en un periódico local, descubrió que su hijo fue uno de los culpables de esa profanación. Y según los medios, el padre dijo que se sentía francamente mal con lo sucedido, se disculpó ante la ciudad de Venecia y a la comunidad judía local y dijo que los chicos, que confesaron su culpa ante los padres, con lágrimas en los ojos, dijo el padre, tenían como obligación ahora leer una docena de libros sobre el Holocausto y tenían que preparar un informe sobre lo aprendido. Las autoridades municipales organizarán un encuentro y actividades sociales y trabajos de servicio a la comunidad para que los chicos, los 2 jóvenes, también conozcan un poquito más, sepan lo que es y además les van a recortar las resignaciones mensuales, eso es lo que dicen. En cualquier caso, hemos tenido la oportunidad de hablar alguna vez aquí, por ejemplo, con el juez Rafecas, que es el tipo de sentencias que suele dictaminar en Argentina y están muy contentos con los resultados. Dicen que realmente es gente que llega un momento que comprenden lo que ha pasado y que se realmente avergüenzan y arrepienten de lo sucedido. Ojalá sea así en este caso también. Nosotros seguimos y nos vamos a hablar ahora de cultura, pero con Raquel. Hola Raquel, ¿cómo estás? Hola Masa, esperemos que también lean a Primo Levi o Léxico Familiar. Sí, está seguro, más, como está más cercano de varios libros, seguramente entran entre ellos. ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué nos traes? Pues nos vamos a Barcelona, Masha. Es siempre una buena noticia, es una excelente traer noticia a la ciudad condal a nuestro informativo. En concreto, hasta el día 23 les invitamos a que se acerquen a una exposición sobre la educación para el Holocausto. Benay Brit Nachmanides presenta la exposición Los 13 pilares de la educación sobre el Holocausto, como ya les decimos, hasta el 23 de septiembre en Casa Elizalde, en horario de 10 a 21 horas. Colaboran la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Bien. Si les apetece más aproximarse al mundo de la cábala, está abierta la inscripción para los cursos de cábala presenciales que imparte en Barcelona Mario Sabán, que como saben es doctor en filosofía. Las clases, una por semana, tendrán lugar los miércoles. Serán 3 grupos diferentes, 2 de nivel introducción y un tercer grupo de nivel avanzado. Pueden interesarse, obtener más información en kabbalah@tarbutsefarad.com. Y seguimos en Barcelona para recomendarles otra exposición, Salomó ben Adret, el triunfo de una ortodoxia. Salomón ben Adret fue una de las figuras más importantes en el ámbito cultural de su tiempo. Fue gran rabino de la ciudad de Barcelona durante la segunda mitad del siglo XIII y principios del XIV. Y esta exposición está asesorada por el hebraísta Manuel Forcano y por la historiadora Victoria Mora, que nos ofrecen las máximas garantías, o sea que se la recomendamos. Está en el centro del CAL que gestiona el Museo de Historia de Barcelona. O sea que es muy interesante que los barceloneses, los catalanes reivindiquen a figuras como Salomó ben Adret. Perfecto. Ahora viajamos y nos vamos a Quito. También es una buena noticia traer informaciones sobre Ecuador a este espacio cultural del informativo. La artista Sara Reutemann ha hecho una intervención sobre el edificio de la Alianza Francesa de Quito. Su trabajo se llama Re y reflexiona sobre el periodo de trabajar en el tema del reciclaje. Ella entiende que el arte también es reciclable. De hecho, utiliza
obras suyas anteriores y las recicla, como por ejemplo en la serie Reflexionar, hecha con aproximadamente 500 CDs dispuestos en 8 grandes círculos. Pues la pieza va adquiriendo luces diferentes, va moviéndose a lo largo del día y estos 500 CDs contienen información sobre su obra, como ya decimos anterior, El reloj de la conciencia, que fue montada en el 2011 por la propia artista. Hay un recorrido, pues podemos encontrar reciclar, revitalizar, refundar, remezclar, y es muy interesante la parte que está dedicada a recrear, una reflexión sobre los procesos genéticos y reproducción, que son fotografías guardadas en un móvil. Muy bien, qué bueno. Volvemos a España. Vale. Al norte, pero al noroeste. Vale. Nos vamos a Oviedo, en el centro Niemeyer de Gijón. He dicho Oviedo, pero es Gijón. Bueno, por ahí. Cerca. Bueno, pero que ya sabes... No es lo mismo, sabemos que no es lo mismo. Hay que tener pero mucho está cerca, cuidado. Reconozcan que está cerca, aunque no sea lo mismo. Va a haber un encuentro muy interesante. El programa de entrevistas del New York Times, el espacio de entrevistas del New York Times, Arts and Leisure Weekend, va a entrevistar a diferentes personajes españoles, europeos mejor, y algunos de ellos están profundamente vinculados con nosotros. En concreto, estará la directora de cine española Isabel Coixet, el político y diplomático israelí, exministro de Asuntos Exteriores y ex embajador en España de Israel, Shlomo Ben-Ami, el diseñador de la casa de moda Lanvin, el israelí Albert Elbaz, que nació en Marruecos, pero es israelí, que es uno de los modistas más prestigiosos y más interesantes, que estará atento a su nueva colección. Bien. Y serán, como decimos, algunos de los protagonistas de este programa de entrevistas, que también contará con la presencia del cantautor estadounidense Rufus Wainwright, que no es judío, pero que realiza unas versiones de Leonard Cohen. También les queremos recomendar desde aquí. Muy bien, pues... Será los días 16, 17 y 18 de septiembre, ya les decimos, en el Centro Niemeyer. Pues suena muy interesante. Raquel, muchísimas gracias. A ti, Masa. Gracias por hoy y por todos los programas que hemos hecho juntas hasta ahora. Masa. En esta etapa, pero sobre todo en la anterior. Bueno, volveremos. Volveremos, por supuesto. Señoras, señores, muchísimas gracias. Me han acompañado durante más de 5 años, me parece, por ahí por lo menos, en estos informativos diarios. Todavía nos quedan las noticias de los lunes, porque no nos vamos a despedir con estas noticias de antisemitismo y estas cosas, nos quedan las simpáticas. Así que el lunes que viene nos reencontramos todavía. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, que pasen un muy buen fin de semana. Y ya saben que seguimos aquí en Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro informativo. Es un placer para mí poder compartir con ustedes este espacio. Y contigo, Jordi. Gracias, Marcelo. Encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias. Yo empiezo hoy con ustedes, pero los temas que vamos a tratar vienen arrastrándose desde hace mucho. Por supuesto, le hablaremos hoy de la Declaración Unilateral Palestina en la ONU, pero también trataremos de la conferencia de Durban 3 y volveremos a contar con la presencia de Erdogan, más amenazante que nunca. Para terminar, les hablaremos de negacionistas que podrían contar con el beneplácito del Vaticano. Y después de esta primera parte del espacio informativo, Raquel nos traerá su información cultural. Pero empezamos con Jordi. Parece que siguen los desencuentros de cara a la iniciativa palestina. Así es, según el diario argentino La Nación, en un esfuerzo contrarreloj, Estados Unidos y la Unión Europea se encontraban ayer multiplicando sus esfuerzos en torno a la proyectada demanda de reconocimiento de un Estado palestino en la ONU. Washington, miembro permanente del Consejo de Seguridad, ha dicho que vetará cualquier solicitud al órgano de 15 miembros, ya que considera que solo las negociaciones directas pueden establecer un acuerdo para crear un Estado palestino. También Gran Bretaña, Francia y Alemania tendrán votos decisivos como miembros del Consejo de Seguridad. Sus enviados ante la ONU dicen que aún no han tomado ninguna decisión sobre cómo votar porque no han visto la resolución y aseguran que la voluntad de los palestinos de regresar a las negociaciones directas jugará un papel central en su decisión.
Cierto, en este sentido, a fin de evitar el último recurso de quedar como el único país que vete la resolución, Estados Unidos está intentando formar un bloque de al menos 7 estados en el Consejo de Seguridad para impedir la admisión de los palestinos como miembros plenos en las Naciones Unidas. El embajador israelí en la ONU, Ron Prosor, aseguraba que Portugal aún no había decidido cuál será su voto en el Consejo. En realidad esto lo que abre son más interrogantes que respuestas, porque uno se pregunta qué pasará con Hamás, si Gaza será parte de esa Palestina, o si Hamás ataca como lo viene haciendo habitualmente, si Israel en este caso puede responder a Cisjordania. Es un tema muy llamativo porque Palestina va directamente al Consejo de Seguridad donde sabe que va a fracasar. Entonces, la pregunta que uno se hace es por qué lo hace, y uno recuerda los acuerdos de Camp David donde los palestinos dieron un portazo y vino la llamada Segunda Intifada. Con respecto a este tema palestino, esto sería con respecto al tema de Palestina, pero hay otro frente abierto que se presenta también en Durban. Así es, Marcelo. La organización UN Watch denunció que en una decisión sin precedentes las Naciones Unidas prohibieron su asistencia a la tercera reunión de Durban convocada supuestamente contra el racismo, impidiendo así su labor de observación. Esta es la primera vez en la historia que UN Watch ha sido oficialmente excluida de un procedimiento de la ONU. Quien sí asistirá a dicha cumbre será el grupo Norte-Sur 21, fundado por Muammar Gaddafi a finales de los 80 para gestionar el llamado Premio Internacional al-Gaddafi de Derechos Humanos. Puede parecerlo, pero no es un chiste, sino una actitud que lleva a preguntarnos y con mucha preocupación en qué se han convertido y en qué se están convirtiendo estos organismos de derechos humanos. Y la respuesta más evidente y escalofriante vendría a decir que son medios que responden a agendas políticas más que humanitarias. Y así todos hoy parecen tener en día sus agendas que además no dudan en ser explícitas. Y seguimos, Marcelo, porque el primer ministro turco, Beşir Atalay, amenazó con congelar sus relaciones con la Unión Europea si ésta concede a Chipre la presidencia rotativa en el año 2012. Según la agencia Reuters, las declaraciones podrían ser una señal de una nueva recaída en las relaciones entre la Unión Europea y Turquía, que comenzó las conversaciones de adhesión al bloque en el año 2005. También se producen en un momento de alta tensión en el Mediterráneo Oriental, donde Turquía está sumergida en una disputa con Chipre por unos potenciales depósitos de gas en el mar, mientras que sus buenas relaciones en el pasado con Israel atraviesan por un momento delicado. Es importante recordar como contexto histórico que Chipre, por empezar, es un gobierno reconocido internacionalmente. La isla de Chipre ha estado dividida desde la invasión turca en 1974, provocada por un breve golpe de Estado impulsado por los griegos. Las conversaciones sucesivas de paz patrocinadas por la ONU entre turcochipriotas y grecochipriotas han tropezado reiteradamente desde que se reanudaran en 2008. Naciones Unidas ha establecido como fecha límite octubre para un acuerdo de paz, pero es muy poco probable que se alcance para ese entonces. Por su parte, la Unión Europea sostuvo este mes que Turquía no debía difundir amenazas contra Chipre, aunque ayer mismo Turquía reaccionó ante los proyectos de Chipre de explorar junto con Israel el gas y el petróleo en el litoral de esta isla dividida y amenazó con lanzar su propia exploración bajo protección militar. Es como para recordar el enfado que lleva Erdogan desde que la Comisión Palmer le dio la razón a Israel. Y seguimos, Marcelo, porque tenemos una noticia que realmente ya veníamos hablando de ella, pero se ha renovado, y es que la semana pasada el Vaticano tendió la mano a los integristas del movimiento ultraconservador lefebrista San Pío X al proponerles un encuentro en la Santa Sede en plena reconciliación si aceptan y debaten algunos principios doctrinales tras 2 años de tensiones. El Vaticano trabajó duramente durante años... duramente no... durante... Anda, apúntamelo ahí, duramente. Sí, vamos, el Vaticano duramente... Bueno. El Vaticano trabajó durante 2 años para reintegrar a la sociedad dividida de San Pío X de nuevo en su seno.
Mientras, Abraham Foxman, director de la Liga Antidifamación, manifestó su preocupación y declaró que sería impensable que el Vaticano permita que una secta católica disidente, que incluye a un obispo que niega el Holocausto, como es Richard Williamson, sean reintegrados a la Iglesia al mismo tiempo que se les permita promover el antisemitismo y el antijudaísmo. En este sentido, esta sociedad, que tiene su sede en Suiza, fue fundada en 1969 y se opuso a muchas de las reformas del Concilio Vaticano II. Uno de los documentos claves fue justamente la Nostra Aetate, que revolucionó las relaciones de la Iglesia Católica con los judíos al declarar que la muerte de Cristo no podía ser atribuida a los judíos como pueblo. La incertidumbre generada por el tema provocó malestar entre algunos grupos judíos, quienes emitieron advertencias sobre el posible impacto de las relaciones de la comunidad con el Vaticano. Por su parte, Elan Steinberg, de la Congregación Americana de Sobrevivientes del Holocausto, aseguró que habrá consecuencias catastróficas en las relaciones católico-judías si el Vaticano no le exige a dicha sociedad que acepte el documento Nostra Aetate. Incluso el rabino David Rosen, quien encabeza la oficina interreligiosa del Comité de Asuntos Judío-Americanos y es un veterano además del diálogo católico-judío, dijo que estaba preocupado por el gesto del Vaticano y que estaba esperando algunas aclaraciones al respecto. Bueno, muchas gracias, Jordi. Gracias, Marcelo. Señoras, nosotros seguimos porque ya viene Raquel con la información cultural. Hola Raquel, bienvenida. Hola Marcelo, bienvenido. ¿Qué nos traes de agenda cultural? Pues mira, nos vamos a ir al cine. Ya sabes que este fin de semana ha comenzado el Festival de Cine de San Sebastián en una edición ya muy próxima al 60 aniversario. Es la edición número 59 de este festival y cuenta con presencia israelí. Así que desde aquí cruzamos los dedos para que Hadar Friedrich tenga suerte con su película Emek Tiferet, Beautiful Valley, un valle bonito. No sé cómo lo traducirías más correctamente, tal vez. Sí, un valle bonito. Sí. Está compitiendo en el premio Kucha Nuevos Directores. Es una coproducción franco-israelí que reflexiona sobre el paso del tiempo a través de una anciana que ve cómo el kibutz en el que ha vivido toda su vida se ha transformado en una realidad muy diferente. Así que la premisa argumental parece muy, muy interesante y le deseamos toda la suerte del mundo. Hadar Friedrich ya es un realizador que tiene a sus espaldas diferentes cortometrajes, pero hay un espacio también dentro del Festival de San Sebastián, el Encuentro Internacional de Estudiantes, en el que también hay presencia israelí. En este encuentro internacional se pretende dar a conocer los trabajos de los alumnos de escuelas de cine de todo el mundo. En esta edición están presentes 3 escuelas de cine de Israel: Beit Bell College School of Art, la Universidad de Tel Aviv y la Escuela de Cine y Televisión Sapir College, como les decimos, de Israel. Así que presentarán sus trabajos durante los días 21, 22 y 23 de septiembre y también desde aquí les deseamos muchísima suerte. Claro. Ya les comentaremos a nuestros oyentes si se han alzado con alguno de los premios de este Festival de San Sebastián. Por supuesto. Seguimos en España. Hoy las noticias, aunque tienen presencia israelí, son muy españolas y en concreto de la que vamos a hablar ahora es muy sefardí. Ya saben nuestros oyentes que en Extremadura, Cáceres, Hervás, Plasencia ya pertenecen a la red de juderías y ahora es Trujillo, una población muy importante de Cáceres, la que pretende reivindicar su pasado judío y integrarse en la red de juderías. Para ello han redactado un amplio proyecto con un documento central que recoge la vida de los judíos en el municipio desde el siglo XIII hasta el XV, con detalle de su arquitectura, obras de arte, motivos decorativos, epigrafías, así como datos históricos y documentos encontrados tanto en el archivo municipal como en el de Simancas. Por ejemplo, tenemos que destacar que José Antonio Ramos Rubio, que es el cronista oficial de la localidad, de la villa,
ha comentado que Trujillo contó con una extensa población en los siglos XIV y XV que se concentraba entre las calles Corral del Rey, Callejón del Verdugo Gurría, Zurradores, Azoguego y Tiendas. Decimos estos nombres por si alguno de nuestros oyentes está cerca de Trujillo o tú tienes el fin de semana para pasar por aquí. La idea de decir, me voy a Trujillo a ver si conozco un poco más su pasado judío, este pasado judío que les puede llevar a formar parte de la red de juderías. ¿Cuál es la posibilidad que tienen de...? Bueno, lo tienen que estudiar, enviarán esta documentación a Toledo. Imagino que el Consejo Regulador tendrá que revisar la documentación presentada y que sabremos si Trujillo forma parte o no de la red de juderías en unos meses. No creo que sea un proceso fácil. Les deseamos suerte también. Y ya que estamos deseándole suerte a todo el mundo, vamos a terminamos haciéndolo con las realizadoras que tienen presencia en el Festival de Toronto. Mihaly Boganin, ya les comentamos que ha presentado su primera película de ficción, Land of Oblivion, y que narra la historia de una mujer cuyo marido ha sido convocado a la central nuclear de Chernobyl el día de la explosión y que regresa 10 años después, convertido en guía de visitas organizadas en el área evacuada. A ver si tiene suerte, esta representante israelí en el Festival de Toronto. Y la directora polaca Agnia Holland presentó, ya se lo comentamos, In Darkness, una película que habla sobre cómo algunos judíos del gueto de Varsovia lograron escapar a través del alcantarillado de la ciudad. Así que, bueno, suerte hemos estado muy cinéfilos en este apartado cultural del informativo. Muy bien. Muchísimas gracias, Raquel. A ti, hasta mañana. Hasta mañana.